Arrancamos la retaguardia de este jueves 14 de marzo de 2024. Hoy una retaguardia un poco express y no será porque no están ocurriendo cosas en España. Podemos hacer un repaso rápido a la hora a la que estamos grabando esta retaguardia. Lo digo porque últimamente hay veces que en las horas subsiguientes pues se concatenan los planetas, se junta el cielo con el suelo y siguen pasando muchísimas cosas. Digo que a esta hora se está votando en tiempo real la ley de amnistía en el Congreso, en el Pleno del Congreso de los Diputados, mientras todavía pues estamos conmocionados por la decisión del presidente de la Generalitat de adelantar las elecciones autonómicas en Cataluña al 12 de mayo. Y ustedes dirán, claro, así debería ser. Bueno, ¿y esto qué coño le importa a la gobernabilidad nacional? Joder, pues le importa y mucho, porque al marido de Begoña Gómez no le pueden pasar más cosas. Está ya que no le llega al tipo la camisa al cuerpo. Un hombre que siempre ha presumido de ser el ave fénix de la política española y de tener, como se decía ya del anciano dictador, una baraca pues que llega a todos los sitios media hora antes que él, pero claro, tanto va el cántaro a la fuente que al final se va a acabar rompiendo. La última humorada de este gobierno, digo humorada aunque no tenga maldita gracia, es que, bueno, como iban a perder la votación, porque ahora mismo ya está todo paralizado en Cataluña, en España, hasta que los señores catalanes no voten, pues es prorrogar los presupuestos y no presentar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2024. Es la primera vez en la historia de la democracia que tal cosa ocurre, porque un gobierno, salvo en año de elecciones generales, donde tradicionalmente no se hace, porque se entiende que, bueno, pues puede llegar un gobierno de otro signo y, por tanto, no ha lugar presentar unos nuevos presupuestos que hipotequen al nuevo Ejecutivo entrante. Son normas y usos democráticos, ¿saben? Pero estos tíos, como la democracia, les da absolutamente igual. Digo que, salvo en año electoral, siempre se han presentado, porque es obligación constitucional de un gobierno presentar presupuestos generales del Estado, pero como en este país vale todo y además medio país lo sigue aguantando, pues como diría un castizo, tira millas cabanillas. Don Marcos Ondarra, ¿cómo estás, maestro? Feliz semana. Don Eurico, muy feliz día y un placer acompañarte a ti y a todos los espectadores de la retaguardia. Oye, un honor el tenerte. Joder, macho, hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. ¿Qué más le puede pasar al figura? Bueno, le pueden pasar más cosas, que le levanten las alfombras en casa, ¿no? Por ser suaves, que aquí hay que tener un cuidado de la leche, ¿eh? Porque mentar a determinadas figuras que no son políticas, pero como si lo fuesen, es peor casi que mentar, perdónenme ustedes siempre, espero que nadie lo tome como blasfemia, que mentar a la Virgen de Lourdes, ¿no? Podemos empezar por el vuelco que ha supuesto, bueno, pues ese adelanto electoral en Cataluña, que claro, motiva un posible o una posible quiebra en el tablero frágil ya de alianzas a escala nacional, que puede llegar a ser muy interesante para los demócratas, digo, para los que esperamos ya que este gobierno desfile de una puñetera vez, o no. ¿Tú cómo lo ves, Marcos? Estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que se da la paradoja de que quienes nos oponemos a la amnistía vamos a terminar dando las gracias al separatismo catalán por tumbar a este gobierno. Lo advertíamos, salió el 23 de julio Pedro Sánchez a celebrar los resultados de las elecciones, pero realmente no iba a poder configurar un gobierno que fuera operativo, porque iba a depender de todos los grupúsculos minoritarios separatistas para sacar adelante cada una de las iniciativas que quisiera. Y se ha visto a la primera de cambio. La ley de amnistía no la ha podido sacar siquiera con quienes la pedían. Los presupuestos generales del Estado, los primeros, no van a poder ser siquiera aprobados. Es decir, ante una legislatura, los únicos que iban a poder sacar cosas positivas, los únicos que iban a poder ser operativos en esta legislatura eran los separatistas catalanes, que van a conseguir la amnistía y la condonación de la deuda. El resto iba a ser imposible sacar adelante por ley. Ni siquiera la ley de trata, que querían sacar adelante para abolir la prostitución y no cuentan con la aritmética parlamentaria para sacarla adelante. Por lo tanto, yo creo que este gobierno, desde el primer instante, estaba condenado al fracaso o a la hipotecación de los españoles, por cuanto para cada iniciativa iba a tener que regar de parabienes y de concesiones a los separatistas catalanes. Yo creo que evidentemente se antoja cada vez más previsible ese escenario al que apuntabas tú, unas elecciones generales adelantadas que podrían ser incluso este mismo otoño.
Qué bueno, qué bueno. Yo tengo ya a enfriar una botella de cristal. Digo de cristal porque el Moet Chandon me dijo una vez un socialista que era de obreros, que ellos solamente bebían de cristal para arriba. Bueno, perdón por la broma. ¿Qué te ha parecido el intento de intentar empitonar, de intentar atacar, de intentar embarrar por parte de esta gentuza a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Te dejo en suerte solo un par de flecos o tres. El presunto o posible delito fiscal penal cometido por la ministra, penal, civil, no lo sé, tendría que mirarlo, pero yo creo que podría ser penal por la ministra de Hacienda al revelar datos fiscales de un contribuyente privado y de paso delatándose en los pasillos del Congreso como filtradora del asunto, porque va y dice 2 horas antes de que lo saquen el diario.es y el diario oficial del régimen que Ayuso presuntamente se podría haber comprado su casa y la de su pareja con dinero de la corrupción. Se han vuelto locos estos romanos, es decir, están absolutamente enloquecidos, con ministros como Óscar Puente luego amenazando por Twitter a presentadores de programas de televisión. Están enlazando un estilo ya claramente entre matonil, delincuencial, pero es que además tiene la desfachatez, el marido de Begoña, de pedirle ayer a Feijóo que le exija a Ayuso su dimisión. Coño, que le exija a él a la que tiene en casa también que dimita, ¿no? Porque me temo sí, que más pronto que tarde va a tener que dar muchas explicaciones, por lo que me cuentan amigos relacionados con lo que antes llamábamos la seguridad del Estado. Sí, tú decías que están locos y yo creo que están simplemente desesperados. Esto se trata evidentemente de una cortina de humo para la cual han contado con todos sus medios afines, subvencionados y paniaguados. Y estamos hablando de cómo han intentado tapar el caso Koldo con un caso Ayuso en el cual estaría todo por demostrar. No solo que el novio de Ayuso hubiera cometido un delito, sino que siquiera Ayuso fuera consciente o conocedora de ese delito, porque estamos hablando de unas fechas en las que creo que ni siquiera estaban juntos, ni siquiera eran pareja Isabel Díaz Ayuso y su novio. Están tan desesperados que, como decías tú, María Jesús Montero podría haber incurrido en un delito mucho más grave del cual se le imputa al novio de Ayuso. La revelación de secretos, es decir, facilitar a los medios, filtrar a los medios datos personales de un ciudadano particular, está castigado con penas de prisión de entre 2 y 5 años. Entonces, en esta desesperación tan evidente que ahora mismo acucia al gobierno de España, pues están incurriendo en delitos más graves de los que ellos mismos imputan. Y además con unas contradicciones absolutamente demenciales, ¿no? Como la de achacar a la oposición que se hable de Begoña Gómez en el marco del caso Air Europa y 24 horas después salir a la palestra a filtrar datos personales sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Entonces están desesperados, están cometiendo muchos errores y muy burdos, y no solo a nivel comunicativo, sino a un nivel que incluso les puede remitir penalmente. Oye, quiero preguntarte, ahora te paso, Pecker, un pantallazo, pero vamos a ir abordando el tema por un asunto que no es menor en absoluto y que lleva estos días The Objective en su cuerpo de noticias, y que firma Marcos Ondarra. El titular es sugerente y le voy a dejar que lo explique él. Juanjo, presidenta de la Asociación de Militares Trans. Vamos a acabar con el patriarcado. Cuéntanos, mientras le paso a Pecker un pantallazo y lo vemos, de que invitamos además a nuestros espectadores, si no lo han visto todavía, que pinchen el link de tu entrevista en The Objective. Cuéntanos, Marcos, de qué estamos hablando. Estamos hablando de lo que algunos avisamos hace un año que iba a suceder. Y ahora, como la señora Ángela Rodríguez Pan se reía de quienes avisábamos que iba a haber una cascada de hombres al registro civil para cambiarse de sexo registral, arreglo a la ley trans. Se reía diciendo de los creadores, de los violadores a la calle, los hombres al registro. Las cosas terminaron por producirse. Resulta que desde que la ley trans, el 61,5% de las personas que han cundido el cambio de sexo son varones que han pasado al de mujer. Y en militares hay miembros, en definitiva, de los cuerpos y de
fuerzas y cuerpos de seguridad que se han aglutinado en torno a una asociación que se llama trans no normativos. Y son no normativos precisamente porque mantienen su apariencia de varón, su apariencia estética, mantienen civil, mantienen su nombre de varón, simplemente se han cambiado el sexo registrado. Juanjo es su presidenta. Dicen que van al patriarcado por cuanto si todos hiciéramos la transición, si todos nos cambiamos el sexo registral, todos los varones, y la población española terminara por ser todos mujeres, pues evidentemente habríamos terminado con el patriarcado. Cuando seamos todos mujeres, habremos terminado con el patriarcado. Entonces, viendo las consecuencias de la ley en puridad, algunos advertimos hace años para la risa descontrolada de Ángela Rodríguez Paz y de todos los adláteres del Ministerio de Igualdad. Disfruten lo votado y lo legislado. Yo, desde luego, estoy disfrutando mucho estos días. Estamos disfrutando. Yo te decía anoche cuando me comentabas este asunto, Marcos, que es toda una distopía, es toda una maldita locura y aparte de que están locos estos romanos, como decía el gran Obélix, que es otro de mis politólogos de cabecera, esto demuestra, y me da igual, lo decía ayer, lo comentaba ayer con mi maestro Diego Armario, hablando de otras cosas. Es que no todo el mundo, le decía yo a Diego, no todo el mundo puede ser ministro, no todo el mundo puede llegar a tener mando en plaza sobre el boletín oficial del Estado. Es que no todo vale, porque, no sé, mañana ponemos a un tarao, a un loco, bueno, dicen algunos que un psicópata, que yo no lo sé, dicen algunos que un psicópata ya le tenemos presidiendo el Consejo de Ministros desde hace 5 años y medio, casi 6, pero mañana ponemos a un enfermo mental, le nombramos ministro de lo que sea y empieza a producir leyes pues como esta, que hay que hablar, si no hay que irse muy lejos, hay que oír hablar a feministas de izquierdas de toda la vida, de las de compromiso, a las que yo he respetado siempre, a Lidia Falcón y a muchas otras, claro, echar las muelas, no voy a tocar el asunto Lucía Echevarría, en fin, que es una persona por la que siento el máximo respeto, tanto intelectual como político, como por supuesto personal. Hay que escucharlas, claro, porque resulta que si deja de haber hombres, deja de haber mujeres, entramos en el mundo fluido, binario, no binario, la madre que parió a Paneque, pues claro, ya no hay igualdad que hay que reivindicar, Marcos. Iba a decir una barbaridad, estas chicas se han cargado de un plumazo pues 1 siglo y medio de lucha que en teoría deberían no ya defender, deberían abanderar. Se lo han cargado y por eso han perdido al movimiento feminista, pero fíjate que el paralelismo con la ley del solo sí es sí está clarísimo en el caso de la ley trans, ¿no? Hubo numerosas voces que advirtieron de lo que iba a suceder, se las pasaron por el forro, incluso se rieron de ellas, muchas de estas voces eran feministas además. Y ha terminado sucediendo una cuestión, que yo solo la dejo ahí, no la voy a considerar como positiva ni negativa, pero la ley trans ha supuesto, de facto, el borrado de los privilegios legales que las mujeres tenían sobre los hombres. Por eso, es decir, de la discriminación positiva. Por eso hay más hombres que mujeres que se están cambiando de sexo registral con arreglo a la ley trans. Eso habrá quien lo considere positivo, quienes estén en contra de la discriminación. Las feministas clásicas y radicales que están a favor de la discriminación positiva, por ejemplo, lo encuentran negativo. Yo simplemente dejo ahí el debate. Y cuando hablábamos de Ángela Rodríguez Pam y de la Chupipandi que se puso a legislar, ¿no? Que cogió el BOE, cuando no saben siquiera definir qué es una mujer. Y es que de ahí nace el problema. Fíjate que algo tan elemental, algo que te explican en el segundo curso de biología, que es una mujer, la hembra adulta de la especie humana, o aquella persona que nace con sexo femenino, es decir, con ovarios, con un aparato reproductor femenino, con mamas, que tiene la capacidad de gestar, lo que para un infante supone muy fácil definir, que es una mujer, ellas son incapaces de definirlo. Entonces, ¿cómo van a ponerse a legislar sobre leyes supuestamente o teóricamente que pretenden blindar y defender a la mujer? Termina sucediendo esto. Además, ¿quién se atreve a decir ahora a estos militares trans que no son mujeres? ¿Con arreglo a qué? Si precisamente la ley trans les ha permitido. Haciendo un uso escrupuloso de la ley trans, ahora son mujeres. Y quienes duden de la feminidad de mujeres como Juanjo se exponen a multas muy cuantiosas y muy severas.
hecha, es decir, nosotros advertimos de lo que iba a suceder y ahora solo estamos viendo el mundo arder con palomitas. Está claro. Y además, pero si es que, fíjate, no será porque no es que fuéramos muy listos aquí, ¿no? Ni el señor Ondarra, ni un servidor, No, no, no. ni los opinadores o los informadores que nos ganamos la vida. Simplemente, como decía otro maestro, el maestro Piqueras, oír, ver y contarlo, contándolo, informando, sino además analizando lo que tenemos delante. Es que hasta un niño lo hubiera visto, si es que era de sentido común lo que acaba de explicar Marcos. Es decir, suprimes la diferencia, creas una ficción, un trampantojo de vasos comunicantes donde yo a veces... Hay alguien que a lo mejor no le acaban de gustar mis ironías, por ejemplo, cuando digo, esta mañana me autopercibo ornitorrinco, creo que si mañana me vuelvo a levantar igual, me voy a Pradillo, a donde esté ahora el registro civil, que no lo sé. Pero claro, es que llega un momento que... No es decir, es que son ustedes unos iconoclastas y tal, fuera de que estemos en contra, por supuesto, de la ideología woke y de todas estas payasadas. Es que llega un momento que no es que sea ya contra natura, es que es completamente risible. Y no sé yo si estamos a tiempo todavía de poder volver a ver la luz y erradicar toda esta enfermedad. Otro día hablamos también de la secta climática y hablaremos de otras cosas, ¿no?, que ha caído en las 2 últimas décadas, por hacerlo corto, sobre el mundo en el que vivimos. Marcos Ondarra, periodista de The Objective, que están las cosas muy animadas. Espero volver a verte y a charlar contigo dentro de unos días y a ver cómo terminan en el Congreso, si por la puerta grande o por la enfermería. Primera parada hoy, que vuelvo a recordar, se sigue votando ahora mismo en tiempo real la ley de amnistía. Marcos Ondarra, The Objective, cuídate mucho, amigo, te envío un abrazo y te agradezco mucho tu tiempo. Un fuerte abrazo, colegas. Un abrazo, Marcos. Muchísimas gracias. Saludamos ya a don Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echeverría, héroe del monopatín. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido un día más a La Retaguardia y a Periodista Digital. Muy bien, gracias. Estoy muy bien. Si me puedes subir el volumen, Pecker, porque no le oigo ahora mismo, mientras yo te sigo preguntando. Ahora yo creo que tengo ya retorno. Perfecto, Joaquín. Estas son las cosas del directo, como siempre os digo. Oye, lo primero que tengo es que darte la enhorabuena porque, para quienes nos vean en tiempo real, el próximo martes, 19 de marzo, presentáis en el CEU una biografía de Ignacio que recoge además muchísimos otros aspectos que tienen que ver con la vida de quien sin duda llegará a ser santo, sino también con vuestra vida, con la vida de sus padres y la vida de vuestra familia. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien. El libro, Julia Moreno decidió escribir este libro hace tiempo, hace más de un año. En él los autores son Julia Moreno y Javier Segura. Javier Segura es el productor del musical Skate Hero. Y Julia Moreno es una chica joven que decidió escribir esta biografía. Ha recabado información en amigos de Ignacio y también en la familia de Ignacio, por supuesto, y bueno, presenta aspectos de la vida de Ignacio que bueno, algunos no los conocía ni yo y otros, bueno, pues como son muchas visiones desde muchas personas, pues nadie realmente conocía lo que se publica. Y bueno, es un libro muy diferente al que hicimos en su momento, en el que quisimos, vamos a decir, desmitificar a Ignacio, porque esto realmente es una biografía en la que le hicimos mucho hincapié en su muerte y en cómo vivimos la familia, su muerte, la aparición de su cadáver, etcétera. En este caso no, en este caso repasa, pues no sé, la constitución de nuestra familia, la familia de mi mujer y mía, o el embarazo previo al nacimiento de Ignacio, o la infancia de Ignacio desde los primeros días, y así hace un repaso a lo largo de su vida. Es realmente una biografía.
Está claro. Oye, estaba recuperando de todo el material que nos vas enviando y que yo te agradezco mucho, Joaquín, y que además siempre te pido que nos sigas enviando y te animo a que lo hagas, ¿no? A lo mejor hay personas a las que bueno, pues a veces pues les pueda desbordar los WhatsApps, pero en tu caso de verdad que lo agradezco profundamente. Enviabas el otro día, nos enviabas a un grupo de amigos un enlace que entiendo que por la textura ya lo tienes, Pecker, para que lo sacamos cuando puedas, es de Facebook. Es una especie de artículo que lleva por título "Ahora lo entiendo, familia Echeverría", de Jorge Navas García Moreno, en el que, bueno, prefiero que seas tú el que lo desarrolles, pero nos invitabas a releerlo el otro día porque me decías que te había impactado vivamente cuando estaba todavía desgraciadamente caliente la tragedia del asesinato de Ignacio. ¿Qué era lo que decía Jorge Navas exactamente en este artículo, Ignacio? Bueno, ese artículo lo encontré estos días. Realmente yo no era consciente de que existiera. Estoy dedicándome a recoger los enlaces en los que se habla de Ignacio en la red y los estoy metiendo en un Word para, bueno, pues para mantener los localizados, porque en un momento dado le puede gustar a alguien verlos o incluso pueden ser utilizados en la causa para la canonización de Ignacio, caso que llegue a salir adelante, o incluso en la asociación que hemos creado a Confesional para intentar hablar de los valores de Ignacio. En ese artículo, el autor, que lo escribe pues con el cuerpo de Ignacio casi caliente, es cuando aparece su cadáver, lo escribe a raíz de dar la rueda de prensa a mis hijos después de su intervención con el coroner en la sala de vistas. Al salir de la sala de vistas, mis hijos están allí y, bueno, están duros con el coroner, le exigen que nos deje ver el cadáver y que nos dejen repatriar el cadáver, y efectivamente el coroner adelanta las fechas que tenía previstas, que había dicho un alto en la sala. Mi hija Ana protesta y él cambia completamente el escenario y acepta que veamos el cadáver inmediatamente y que lo repatriemos el próximo sábado en lugar de 15 días después, como ocurrió con el cadáver del francés, que repatriaron después. Pero al salir de la sala, el cónsul les dijo a mis hijos que había muchos periodistas españoles y que debían hablar para ellos. Había periodistas que vivían en Londres y otros que habían venido exprofeso y que se merecían que se les atendiera. Entonces mis hijos preparan una nota breve y hablan con ellos y hablan con serenidad y yo diría que con dulzura. Y eso pues impresionó a mucha gente. Entonces, en este caso, en el artículo lo que recoge es que, bueno, que después de ver, perdón que me emociona, después de ver hablar a los hermanos de Ignacio, entiende lo que hizo Ignacio. Bueno, la verdad es que mis hijos, Ana y Enrique, que son los que dieron esa rueda de prensa, en ese momento tuvieron una serenidad, a mí me parece, sí, digna de impresionar. Otra cosa es que, bueno, muchas personas pueden llegar a la conclusión de que somos lo que no somos. Es decir, no es el único artículo que dice algo parecido. De esa misma fecha hay un artículo de un profesor de una universidad americana en que viene a decir una cosa muy parecida. Bueno, pues sí, yo lo agradezco mucho. Yo lo compartí porque me emocionó leerlo. Sé que es injusto, sé que no nos merecemos esa alabanza, pero bueno, lo compartí por mi agradecimiento y porque quizás a algunas personas les gustaría leerlo. Algunos pensamos, creo que somos legión, somos millones, somos la mayoría de los españoles de bien y de ciudadanos que no somos españoles tampoco, pero desde todos los puntos del orbe que hemos conocido la hazaña y el sacrificio de Ignacio, que sí sois merecedores. Con tu permiso lo voy a leer porque tardo exactamente 90 segundos en hacerlo. Jorge Navas García Moreno. Ahora lo entiendo, familia Echeverría. Hasta que he visto la espectacular comparecencia ante los medios de los hermanos del español asesinado en Londres, me costaba entender cómo,
es literal, ¿eh? Cómo un tío tiene el coraje, la valentía y los arrestos de dar su vida por salvar a alguien que ni conoce. Hoy, tras ver y oír a su padre y sus hermanos, lo entiendo todo. Ignacio hizo lo que hizo porque así le educó su familia, la misma que en un momento tan trágico no ha tenido ni un reproche, ni un mal gesto, ni una mala palabra contra nada ni nadie. Todo lo contrario, orgullo y agradecimiento a los amigos de su hermano, a las autoridades políticas y policiales, a toda España y los españoles que se han solidarizado con ellos. La única crítica, con elegancia, sencillez y sensatez, para las mentiras insanas de no pocos medios de comunicación que han intentado aprovechar la muerte de su hermano para cebar el morbo de la polémica. Sinceramente me parece la reacción más impresionante y sobrecogedora que he visto nunca en un caso similar. Cuánta grandeza en esa familia, qué lección de humanidad para tantos miserables y mediocres. Qué orgullo de su hijo y hermano, pero también de su gobierno, de sus compatriotas y de su país. La única e infinita pena es que haya tenido que morir Ignacio para descubrir a esta familia ejemplar, gracias a la cual sigo pensando que España y los españoles somos, con todos nuestros defectos, mucho mejores de lo que quieren hacernos creer algunos que no tienen una familia como esta y que hubieran pasado de largo en la misma situación que costó la vida a este chico. Eso sí, luego se habrían ido a manifestarse contra el sistema y a echar la culpa a todo el mundo. Por suerte, en España hay muchas más personas como Ignacio y familias como la suya, no como estos y las de estos. Jorge Navas García Moreno, a quien no tengo el gusto de conocer, pero que me parece que ha hecho una pieza maravillosa y que ha descrito como nadie no solamente la heroicidad de Ignacio, sino también el arrojo y el testimonio y la calidad humana y la santidad, no solamente de Ignacio, sino de esta familia que estáis ahora, que tú como padre lideras y que estáis ahora tratando simplemente de que el ejemplo de Ignacio, pues Joaquín, no haya sido un balde, que yo creo que no lo será. ¿Cómo va la causa, Ignacio, antes de despedirte? Por sus pasos, porque es lenta, es muy lenta, claro. Sí, bueno, la causa en este momento está en la fase de que se ha definido que la diócesis competente es la Archidiócesis de Madrid. Londres ha cedido la diócesis de Londres, donde murió, ha cedido su papel y lo ha cedido a la Archidiócesis de Madrid. En esto interviene el Vaticano, que acepta que sea así. Por otro lado, en este momento hay un postulador, hemos creado una asociación pro causa de canonización y ese postulador está recabando testimonios. Hay dos tipos de testimonios, de fama de santidad. Este artículo podría ser uno de esos testimonios, y luego hay otros testimonios que son los de la fe, los testimonios de signos, que es que hay personas que consideran que se encomiendan a Ignacio, que le piden favores, su intercesión, y que consideran que Ignacio se los hizo. No son milagros exactamente, un milagro es algo que la Iglesia admite oficialmente como milagro. Esto es que alguien considera que pide algo y que se le ha concedido, y considera que la intercesión de Ignacio ha sido importante en esa concesión. En este momento el postulador sigue recabando testimonios, quiere instruir un expediente robusto para que cuando sea sometido al tribunal de la archidiócesis, pues lo acepte, ¿no? Otra cosa es que el tribunal, cuando reciba los testimonios, reciba el expediente, lo analizará y tal vez pida aclaraciones o lo que sea. Pero en ese punto estamos. Pero estamos en la fase en la que ya el arzobispado acepta recibir el expediente, pero que aún no ha sido entregado. Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echeverría, del héroe del monopatín, te agradezco como siempre tu tiempo, tu generosidad con Periodista Digital, tu testimonio y tu coraje, y me despido recordando a nuestros espectadores, a los que estén en Madrid, que el próximo martes, 19 de marzo, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario San Pablo,
que está en la calle Isaac Peral 58 de Madrid, en el CEU, que tan buenos recuerdos nos trae algunos, que tuvimos la fortuna de estudiar en esa institución. Se presenta este libro, esta biografía sobre Ignacio Echeverría. Joaquín Echeverría, te envío un abrazo muy cariñoso, y te reitero mi agradecimiento y el de todos los espectadores de Periodista Digital, no ya por tu tiempo, sino por todo lo que estás haciendo por la memoria de tu hijo y por el ejemplo que nos habéis dado a todos. Cuídate mucho, Joaquín, te envío un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande, Joaquín Echeverría. Gracias a todos vosotros. Hasta aquí la retaguardia de hoy. Mañana más y mejor.